Y esta pandemia nos agarra en momentos de debilidad de los estados-nación, de debilidad política, de debilidad de las comunidades para gobernarse a sí mismas. Una debilidad que comenzó hace mucho, pero que se nota hoy en la crisis, en la urgencia. ¿Y cuándo empezó esta debilidad de los estados-nación que prácticamente puso a cargo del mundo a unas cuantas empresas, al poder económico que le llamamos, pero que tienen nombre y apellido, que son algunas pocas empresas que comenzaron a manejar el mundo detrimento del poder de los políticos? Ese pueblo que ama a las marcas y odia a los políticos, hoy se encuentra que necesita a los políticos, pero estos no tienen poder ni tienen un Estado para solucionar el problema. Allá por 1989, cuando se rompe el equilibrio del mundo, cuando cae el muro, y entonces el capitalismo le pierde el miedo al comunismo y pasa de estados benefactores a capitalismo salvaje. Y ese capitalismo salvaje se queda con los medios de comunicación y más tarde se queda con las redes. Y va convenciendo a la población de que los estados no son necesarios. Al contrario, de que los estados son una molestia. Hay que bajar los gastos del Estado, hay que bajar los gastos de la política. Los políticos no tienen que manejar nuestras vidas, no tienen que meterse en nuestras vidas. No hay derechos. Cada uno se gana lo que tiene. Todo lo que hice me lo gané trabajando. Esto es mío. El Estado no se meta con lo mío. Nos fueron metiendo eso y fueron avanzando y pasamos por Reagan y pasamos por Thatcher. En algunos casos, el poder económico se queda en la sombra y pone un títere, un gerente. En algunos casos coopta a gobiernos o a partidos populares. En otros directamente pone un empresario, sin problema. Los Macri, los Trump, no hay problema. Y se instalan. Y en esa debilidad de los estados-nación nos agarra la pandemia. Y entonces el jefe de la principal potencia del mundo es un empresario, un loquito, un tipo que no tiene... Y en gran parte quedamos en manos de él. Y no hay coordinación política mundial, no hay líderes mundiales. ¿Cuáles son los líderes que son un ejemplo hoy para que todos observemos? No hay coordinación, cada país hace lo que puede, sálvese quien pueda. Cada país, cada estado, cada ciudad, cada intendente se cierra, toma su decisión. Y los instrumentos de salud a precio de mercado, el que tiene la plata que los compre y el que no. Y Trump primero se reía, pero ahora salió a pagar 4 veces lo que vale un respirador. Y entonces los respiradores se fueron a la mierda y muchos países los pueden comprar. Y lo mismo pasa con los reactivos. Tipos como Trump, como Bolsonaro, además confunden a la población. Porque dicen pavadas y el argentino que escucha que a Trump no le interesa, a Johnson no le interesa, a Bolsonaro no le interesa, a Piñera le interesa poco, dirá, ¿no estará exagerando Alberto? Y entonces sale a la calle. Porque le enseñaron a amar a los norteamericanos, y si los norteamericanos lo hacen, y los chilenos, si lo hacen los chilenos, son un ejemplo. ¿Cuánto hace que los chilenos son un ejemplo para nosotros, no? ¿Cómo cambiamos en 2 días todo lo que te dijeron en tantos años? Necesitamos al Estado para solucionar este problema, pero no tenemos Estado. Nosotros tenemos un presidente, Alberto Fernández, que está absolutamente convencido de la necesidad de utilizar el Estado, de que el Estado tiene que tener hoy todo el poder. ¿Pero tiene Estado, Alberto? ¿Qué Estado tiene? ¿Qué hilos del Estado tiene para mover lo que tiene que mover? ¿Cómo hace para ordenar el tránsito? ¿Cómo hace para tener una buena policía? ¿Cómo hace para tener un buen sistema de salud si se lo destruyeron? ¿Cómo hace? Y entonces empiezan a pensar, che, a ver, busquemos médicos. ¿Y a dónde hay médicos? Mirá, los cubanos le están ofreciendo médico al mundo. Bueno, llamemos a los cubanos, pero esos tipos, en estos días, mientras te dicen, ahora viene la unidad, siguen confabulando. Y entonces tienen el poder para instalar un hashtag y estar en todas las redes diciendo no a los médicos cubanos. ¿Están locos? ¿Se juegan su vida
y nos muestran en un momento que nada cambió, porque le hacen repetir al pueblo que vienen los servicios de inteligencia. ¿Se acuerdan de los mapuche iraníes? ¿Se acuerdan cuando mataban mapuches y decían que era una confabulación internacional, que eran un grupo terrorista que iban a tomar el país? Y la gente repetía eso. Bueno, ayer repetían que no eran médicos los cubanos, sino servicios de inteligencia, y eso está ahí instalado, encriptado, agazapado, y algunos días muestra los dientes, como ayer dice, acá estamos. Y entonces el Estado ni siquiera puede ir a buscar a quien se le ofrece, a quien tuvo la prudencia, el registro histórico de tener un Estado fuerte, más allá de que hoy ya no sea un comunismo pleno el de Cuba, y se ofrecen a ayudarnos, y nosotros los insultamos desde nuestras redes, porque los dueños de las redes siguen siendo privados. Porque Marcos Peña puede manejar una red junto con la Embajada de los Estados Unidos y hacer que esa pavada se instale en las redes. El coronavirus, en épocas de fragilidad de los Estados-nación, en algunos lugares atienden los mismos empresarios sentados en las poltronas de los presidentes. En otros hay políticos neoliberales que son gerentes de esas empresas que hoy manejan el mundo, y en otros hay Albertos intentando solucionar el problema y dando una orden y viendo con qué parsimonia se mueve el Estado, con qué escasez de recursos. Es muy difícil enfrentar a una crisis en Estado. Ha habido en el mundo grandes líderes, y quizá uno de los últimos haya sido Fidel Castro, que nos mandó, que generó esa camada de médicos que hoy se ofrecen. Y también tuvimos los Chávez, los Néstor, o algunos que están perseguidos hoy, como los Lula, los Evo, Cristina, Correa. Esos tipos fueron demonizados. Esos que podían salvarnos fueron demonizados y perseguidos por esos mismos periodistas que hoy siguen en los medios de comunicación. Los cambian de horario, los cambian de canal, pero siguen ahí, porque están agazapados para hacerlos de vuelta. Pero aunque no lo hicieran de vuelta, que lo van a hacer, hoy estamos viviendo el resultado de todo eso. El resultado del neoliberalismo instalado y manejando el mundo. En esas condiciones, Alberto hace lo que puede. Sí. Hay alguien aquí observándome desde frente que me da la impresión de que es un servicio de inteligencia cubano disfrazado de médico. Está con un delantal y pero a la vez... ¿Con un estetoscopio? Sí, pero no sé, me mira muy atentamente. Roberto, yo vi que hay un cierto tono chacotón porque hablaste de la guerrilla mapuche iraní como si fuera un invento de la ministra Pum Pum. A mí me parece que esas cosas hay que tomarlas en serio y vamos a estar durante todo el programa informando sobre el avance de la columna de médicos médicos cubanos. Hay mucha información. Pablo Bailac habló de los médicos, denunció a los médicos cubanos de Cuba. ¿Por qué? Porque, claro, empieza a haber falsos galenos caribeños, es decir, empiezan a traer médicos dominicanos haciéndolo pasar por cubanos. Así que exijan, incluso son falsos galenos, ni siquiera son médicos. Así que exijamos que sean médicos cubanos, los médicos de Cuba, los que nos tocan. Ah, ok, porque... A mí me llamó la atención cuando lo vi que venía con un sombrero de paja y un traje de baño. Dije, una guayabera. Es una guayabera. No puede ser. No puede ser. No, pero claro. Bueno, ya tenemos la primera nota del día. Vamos a empezar a informar porque hay muchas novedades. Porque acabamos de salir de... Aunque no se diferencie, sí hay diferencia de lo que fue el feriado largo a este primer día. Y ya estamos en comunicación con Fernando el Chino Navarro. Hola Fernando, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo está tu audiencia? Perdón, que en la confianza es el secretario de Relaciones Parlamentarias. Bien, bueno, a ver, en principio lo que vimos antes de ir al tema
particular por el que te llamamos es que, bueno, hoy empieza a haber más autos en la calle. A esos autos hay que pararlos para preguntarles si tienen la autorización. Se genera entonces un problema de tránsito y de gente toda junta que preocupa un poco, ¿no? No sé, supongo que estarás al tanto. Sí, yo todavía estoy en mi casa, no salí y estaba observando en los distintos programas de televisión la cantidad de autos que hay, sobre todo en el puente Pueyrredón. Cuesta creer que sean vehículos que cumplan tareas esenciales, o personas, mejor dicho, porque los vehículos son lo que llevan las personas. Bueno, también yo evaluaba, ayer comentaba, que como si bien hoy es un día de cuarentena igual que el de ayer, el hecho que hoy no sea feriado podía ocurrir, no iba a servir para medir la diferencia entre un día feriado y un día entre comillas común, más allá que la cuarentena juegan los 2 días. Quizás esto sea una de las características que habrá que corregir y encauzar.